¿Qué habrá pasado realmente con Adelita? ¿Se fue con otro o no? Absolutamente todos los detalles de la famosa activista de la Revolución Mexicana la tenemos el día de hoy como tema para enlazarnos muy felizmente con Sergio Almazán, el cocodrilo, para que nos cuente así como de chismecito tan rico como siempre nos cuenta todo de la historia de México. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, cocodrilo. Ingrid, ¿cómo están? Bien, muy Tamara, bien. ¿cómo te portas? Yo, trato de que bien, pero no siempre lo logro. Qué bueno que estás con nosotros porque queremos saber esta historia de Adela Velarde. Ándele, pues. Exacto. Seguramente a varias de las radioescuchas, como también a lo mejor a ustedes les tocó en estas ceremonias cívicas del colegio, tener que salir disfrazadas de Adelitas. Sí. Y crecimos escuchando las Adelitas, el tema que ponía Janina ahora de fondo, y pocas veces tenemos oportunidad, y lo digo con mucha vergüenza, de que nuestra historia oficial nos hable de las mujeres que participaron en los movimientos definitorios de nuestra historia de México, ¿no? En la independencia de México nos saltan solo 2 nombres de 2 mujeres, y la revolución pensamos que solamente era un tema de cananas y fusiles de hombres. Sin embargo, hay un trabajo muy serio que Mónica Lavín, en un libro que se llama Las Rebeldes, hizo buscando las huellas de las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, que no fueron pocas, y que además le dan origen a una labor humanitaria tan importante. Y ese es el caso de Adela Velarde Pérez. ¿Quién es esta mujer? Pues nació con el siglo XX, nació en 1900 en esta zona fronteriza de Ciudad Juárez, y pues era lo que hoy llamaríamos una niña bien, una hija de hacendados, digamos que tenía una poca conciencia social, podría decirse, sobre las divisiones sociales, ¿no? Creció en el mundo pujante del porfiriato. Sin embargo, gracias a que a muy temprana edad tuvo contacto con su nana, con la gente de servicio de su hacienda, pudo entender que las realidades que estaban en su mesa eran distintas a las realidades que estaban en el campo de toda la frontera norte de nuestro país. Es por eso que, aunque tuvo nana de instrucción básica, que le enseñaron a leer y escribir, le enseñaron otra labor que fue fundamental para Adela y para formar con otro grupo de mujeres de esa misma condición, como Marichuy, como Aurelia, como Jovita, como Trini, como Leonor Villegas, la más rebelde de todas, un movimiento llamado la Asociación Mexicana, que le llamaba de forma peyorativa Pancho Villa, la Pegacuras, porque decía que lo único que sabían poner eran vendetas, que ellas deberían dedicarse a la casa y a curar los raspones de los niños, que cómo se atrevían a usar rifles y traer cananas, estos canales de balas. Pues Adela, con 14 años, se enfila al movimiento revolucionario del norte, que encabezaba Pancho Villa, y lo reta a un duelo de muerte, donde dice: sé manejar mejor que usted las armas, pero a mí no me interesan las armas para matar gente, me interesa conocer otras armas para salvarla. A Adela Velarde le debemos la conformación de la Cruz Blanca. Fue no solamente una mujer inmiscuida en el movimiento revolucionario, que llegó a formar un ejército de mujeres, donde Ingrid, eso te va a interesar mucho. Sabes que no solamente cargaba su maletín con material de curación para atender a al ejército que quedaba herido, sino cargaba su máquina de escribir. Y fue, imagínense, en medio de la revolución, gracias a Adela y a estas mujeres que les he mencionado, a Jovita, Aureliana, Marichuy, Leonor Villegas, que es de las que más se habla, hacían por las noches un diario de guerra. Escribían correspondencias para informar a los demás del ejército
Regularmente, y eso es bien interesante, las mujeres del norte eran las que sabían leer y escribir y no los hombres. Entonces, mandaban información, correspondencia a Chihuahua, Sonora, Saltillo, Durango, diciéndoles, va el ejército en avanzada, tenemos tantas bajas, necesitamos este tipo de material, necesitamos estos alimentos, que eran una especie de telegrama vivo, es decir, mujeres que se iban pasando cartas, que las llevaban entre las enaguas ocultas, para que no las descubrieran los carrancistas, los constitucionalistas. Y eso a mí me parece que es una de las labores más bellas, junto al de salvar vidas, ¿no?, de las mujeres en medio de la Revolución Mexicana, en medio de un territorio inhóspito, agreste, como son los desiertos de Sonora. Estas mujeres se encargaron, alrededor de preparar en los fogones improvisados alimentos para los del ejército villista, de curar caídos en batalla, también de escribir. Y escribieron sendas memorias históricas que hoy conforman el acervo del Archivo General de la Nación, de cómo las mujeres vivían y medían la gesta armada revolucionaria, la más importante del siglo XX mexicano, porque por primera vez la mujer no se quedó en la casa, salió, apostó, porque había una razón. Eran ellas las que sabían el hambre que se padecía en este país, eran ellas las que parían sin ninguna seguridad social, sin ninguna posibilidad de poder tener sistemas de salud que les impidiera morir a muy temprana edad o en los partos. Es decir, ellas medían el termómetro de una familia, como me parece que ocurre hasta el día de hoy. Y eso en Adela fue muy significativo. Adela conocería, porque esta es la parte, digamos, rebelde, revolucionaria, pero también la parte humana es que Adela, hay fotógrafos como el propio Agustín Casasola, como Eustaquio Montoya, que la fotografiaron y que decían que era una mujer bellísima, muy bajita, 1.52 de estatura, que incluso dice que siempre sus caballos los medía, que ella se subía solamente a los caballos que le sacaban la cabeza. Ay, era muy chiquita. O sea, de 1.60 a 1.65. Ella era una mujer envalentada, ¿no? Y eso le valió un reconocimiento muy importante dentro de las fuerzas villistas. Sergio, tengo una duda ahora que Sí. estoy viendo justo a Adela y a las Adelitas en algunas fotografías portando el rifle y encañonando y todas enfiladas. Leo, las heroínas olvidadas de la revolución. Y cuando tú nos platicas que el mismo Pancho Villa, para quienes ellas estaban unidas a su causa, Sí. pues las hacía menos. ¿Por qué? Si eran tan importantes para el movimiento, ¿era un asunto puramente machista o por qué era que él prefería decirles, ustedes váyanse a pegar curitas, ¿no? Sí, porque consideraban que las armas, uno, eran de varones, dos, los movimientos armados, sobre todo en el norte, eran de obreros mineros, donde, o sea, sí se incluían niños de 6 o 8 años en el movimiento revolucionario, pero no mujeres, porque voy a decir algo que a lo mejor no me van a creer y hasta les va a dar risa. Era un país muy machista, fíjense. ¿Era? ¿Cómo? Te Ya ves, cae. sabía que no me lo iban a creer. Y tan es así que cuando se sentaron los carrancistas, los maderistas a escribir la revolución, no las incluyeron. No sumaron su enorme gesta, donde conseguían recursos, donde hacían diarios. En un movimiento armado es muy importante registrar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque sabes entonces por dónde te van a atacar tus enemigos. Y estas mujeres eran ilustradas. Y estas mujeres tenían una enorme visión de lo que era, además conocían lo que era el campo. Eran, otra sorpresa, regularmente todo el norte del país eran las mujeres las que sembraban, las ganaderas, las que incluso hacían los análisis en las zonas mineras, que podían reconocer qué tipo de minerales había, cómo extraerlos, cómo cuidarlos. Entonces, de ahí es que quien sí las considera, y por eso las tenemos registradas en la historia,
son los hermanos Flores Magón. Ellos sí, incluso hay unas correspondencias con el propio ejército villista que le dice que Adela debe de ser nombrada jefe militar. Y ella conforma su ejército considerada como si fuera una jefa militar. Tan es así que posteriormente, como siempre, tarde y mal, le es reconocida y tiene una condecoración de honor por parte del ejército, que le costó al ejército muchos años reconocer el papel que encabezó Adela, porque no quisieran solamente decir que fue la única. Hubo, como mencionaba, los nombres de algunos que quedaron ahí registrados. Seguramente hubo muchísimas mujeres anónimas que conforme iban avanzando en el movimiento armado, se fueron sumando. Al año de que ella, a los 15 años, pues no se casa, porque en el movimiento revolucionario se casaban debajo de un pirul, no había posibilidad de que hubiera ahí un abogado, el registro civil que diera fe de esos matrimonios, ¿no? Ella se casa, pero muere dentro del movimiento armado. Su esposo tiene un hijo que a los 30 años muere acompañando al ejército mexicano en un movimiento internacional de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella se queda prácticamente viuda y sin hijo, pero en México contribuyó en la Ciudad de México a conformar lo que hoy conocemos primero como Cruz Blanca, luego Cruz Verde y lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. Conformó a mujeres voluntarias que les enseñó a leer y escribir en su casa de la colonia Roma, que enseñó a ser autosuficientes a muchas mujeres después de la Revolución Mexicana y enseñar a curar, y preparó un grupo de parteras. Este es el gran personaje, el gran mujerón, que es justamente Adela Velarde Pérez. Una mujer que muere con 71 años, la verdad para el inicio del siglo XX dura Grande. bastante, era de buena madera, pues. Oye, Sí, y de hecho, Ajá, sí. hace unos días Tamara nos presentó en Humanos de Otro Planeta la historia de Malala. Y me recuerda mucho Claro. como una niña, porque al final a los 13 años son unas niñas que tienen una fuerza arrasadora y que son capaces de hacer por las mujeres cosas inimaginables. Una mujer increíble. Y ahora que dices que al final lo de la Cruz Verde y lo de la Cruz Roja tiene que ver con ella, es un trabajo que en este momento ayuda a muchísimas personas. O sea, nos dejó un legado realmente impresionante. Y empezó a los 13 años, ¿no? Oye, Sí. y hablando de legados, evidentemente conocemos básicamente de Adelita por el corrido, y como seguramente hay muchos otros corridos de la época de la Revolución que hablan de estas mujeres, pero me llama la atención que conocemos poco de estos diarios, porque seguramente sabríamos más, o bueno, a lo mejor tú que eres un estudioso de la materia lo sabes, pero sabríamos más de ellas si leyéramos estos diarios que escribían al paso de la Revolución. Sí, fíjate que justamente hasta la década del siglo XXI, es decir, en la década del 10, cuando se cumplía el centenario del movimiento revolucionario en México, se abrieron los archivos, es decir, 100 años estuvieron ocultos. Seguramente los que sí son acuciosos, estudiosos y se van a meter a los archivos a buscar información nos conocían, pero no teníamos difusión. Por eso inicié mencionando la obra maravillosa que hace Mónica Lavín, que dice: yo yendo al Archivo General de la Nación buscando otro personaje, me encuentro con esas correspondencias y decide publicar en una especie de novela, porque para poder unir las diferentes cartas ella reconstruye hechos históricos, pero no buscó hacer un documento narrativo académico de la historia, sino qué pasaba emocionalmente con estas mujeres. Y a mí me parece muy afortunado que sea otra mujer como Mónica Lavín que le dé voz a estos testimonios, a estas epístolas. Y yo de ahí que recomiendo mucho Las Rebeldes de Mónica Lavín, que es en una especie de novela. Ella va incluyendo las correspondencias, no solamente del movimiento revolucionario, sino después de que termina, qué pasó con estas mujeres, quiénes se casaron, quiénes no, quiénes se dedicaron a labores filantrópicas,
porque algo que tú decías, Ingrid, de lo cual yo, pues por fortuna, aunque algunos y algunas después piensan que no, sí tengo madre, tengo hermanas, tengo tías, tengo grandes amigas, tengo mujeres que admiro mucho. Algo que siempre comparto en común que encuentro en las mujeres es que, a diferencia de los hombres que somos terriblemente egoístas, las mujeres siempre que alzan la voz, siempre que enfilan movimientos, lo hacen en colectivo, lo hacen por un bien común. Y eso a mí me parece que es algo que tenemos los hombres, todavía en este siglo XXI, tener que aprender a ser más solidarios, más empáticos con nuestro entorno y mucho más dispuestos a que nuestras acciones sirvan a otros. Totalmente. Qué interesante todo esto que nos platicas, Cocodrilo. De verdad que siempre nos quedamos con ganas de mucho más, pero ya sabes, ya nos están corriendo aquí que si estamos periqueando mucho, que si estamos hablando mucho. Exacto, que ya dio hueva. Sergio, no, al contrario, si estamos aquí, mira, queremos saber más, pero bueno, pues eso será así la próxima semana, ¿te parece bien? ¿Dónde te encontramos, Sergio? El Twitter es salmazan71, voy a subir ahí parte de las cartas de Adela, y el sábado, ya saben, 7 de la noche, en estos mismos micrófonos donde estás tú, Ingrid, ahora, en MBS 102.5 a las 7 de la noche, pues vamos a recorrer esta historia y de otras mujeres a bordo de nuestro cocodrilo imaginario. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo para ustedes.